niños, a todos los niños y niñas, les mandamos también un fuerte aplauso, también participan en esta celebración. Levanten la mano los que vienen de fuera de Jalapa, de otras poblaciones, de otros estados. Bien, pues damos la bienvenida a los que nos acompañan desde fuera, a pesar del frío. Y ahora levanten la mano todos los que viven aquí en Jalapa, sean aquí nacidos o adoptados. Pues a todos los jalapeños y jalapeñas ilustres les damos la bienvenida después de las vacaciones. Y a los hermanos y hermanas que a través de las estaciones de Oliva Radio del Patrón, que abarca las zonas de Córdoba, Fortín, toda la región de Orizaba, la región de Zongolica, de Mariano Escobedo, también hacia Coscomatepec, Huatusco, hacia Yanga, Cuitláhuac, el puerto de Veracruz, la costa y la cuenca del Papaloapan. Les enviamos un caluroso aplauso y participan mucho en esta celebración. Aquí en Jalapa tenemos Radio Sensación, que abarca toda la zona hacia el Cofre de Perote, Coatepec, hasta Yagualulco, de este otro lado hasta el Totonga, Perote, de este otro Naulinco, la Sierra de Misantla, y hacia abajo Actopan, la costa, Palmasola, llega hasta Vega de la Torre y Carranza. Les mandamos también un fuerte aplauso y les agradecemos su participación. Y también a los hermanos y hermanas que están participando a través de las plataformas de Shalom, Radio, Televisión de la Arquidiócesis de Jalapa, y se suma la pastoral juvenil, la pastoral vocacional, y desde luego también Teleclic de Al Calor Político, que también tiene una muy buena participación. Todos los que están en esos medios les enviamos un aplauso y les agradecemos su presencia. Ahora levante la mano todos los que se acuerdan del día de su bautizo. Pues la mayoría están reprobados. Vamos a darles un aplauso a todos los que sí se acordaron. Ya levante la mano todos los que se acuerdan del día de su nacimiento, de sus cumpleaños. Ahí sí todos, si no ya iba a ser el colmo, ¿verdad? Se les queda de tarea porque es el nuevo nacimiento que tenemos como hijos, como hijas de Dios. Hay que tener esas dos fechas muy importantes para recordar nuestra propia vida, nuestro propio desarrollo. Hoy tenemos el final, como ya decíamos hace unos momentos, del tiempo de Navidad. Ya hoy se pueden levantar también los nacimientos y todo lo referente a la Navidad. Mañana recomenzamos ya, o más bien iniciamos el tiempo ordinario. Son unas cuantas semanas que después nos conectan ya con el tiempo de Cuaresma, y de ahí vendrá pues el tiempo de Pascua, y después de Pentecostés seguiremos con este tiempo ordinario. Es para que meditemos así en los grandes episodios de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Al hablar del bautismo de Jesús, nos referimos a los misterios de la vida pública de Él. A ver, levante la mano los que conocen o tienen en su casa el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues los felicitamos y ojalá también los demás vayan teniéndolo. Son dos libritos, uno más grueso que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica y el otro se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este segundo viene a base de preguntas y respuestas, como enseñaba San Rafael Guízar Valencia. No es a veces tan fácil conseguirlos como libros, pero yo les recomiendo que se metan, ahora todo el mundo tiene internet, entonces métanse a la página del Vaticano, www.vatican.va, con B chica, y una vez que abre ahí la Santa Sede, buscan textos fundamentales, y ahí está, entre otros, está el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí lo abren y aparecen los dos, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio.
Es muy importante porque ahí tenemos una síntesis maravillosa. Todos los trabajos los dirigió Benedicto XVI y el primero fueron a voluntad de Juan Pablo II, ahora ya canonizado. Uno tiene 28 años y el otro tiene 15 y desafortunadamente los conocemos poco. Yo sí se los recomiendo que los conozcamos. De ahí tomado esto acerca del bautismo de Jesús. Ahí tenemos que hablar un poquito por qué Jesús se bautiza o por qué Jesús recibe el bautismo. Aparecen los 4 evangelistas, un poquito distinto en Juan, pero aparece también ahí. Luego el bautismo de Juan y lo que es el bautismo nuestro, el bautismo cristiano. Nos dice aquí el número 535 del Catecismo de la Iglesia Católica. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el río Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda en bautizarlo. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. De hecho, la Epifanía tiene 3 episodios, el de los Reyes Magos, que fue el que meditamos siempre, las bodas de Caná, cuando ya está en su ministerio, y el bautismo, que es el que estamos reflexionando hoy. El número 536 continúa. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente, como lo había profetizado Isaías. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice el Evangelio de Juan. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta, de su pasión, de su cruz, de su resurrección. Viene a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción, en el vientre de María, viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán y Eva habían cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. En el bautismo nuestro, por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Estamos llamados todos los bautizados, por eso es tan importante nuestro bautismo. Y aquí tiene 2 comentarios de los santos padres, uno de San Gregorio Nacianceno, de Nacianzo. Enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Y San Hilario, de ahí de Francia, de Poitiers, dice: todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño del agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo, y que adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos, hijas de Dios. En otro número que está ahí, en donde se habla de la Santísima Trinidad, toman un texto muy bonito que se llama el Credo de Pablo VI, también ya canonizado, uno de los papas del Concilio Vaticano II. Y ese número es el 265, muy cortito, dice:
Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna. O sea, es el sello para poder ingresar a la vida eterna. Eso es entonces lo que tenemos para que vean lo hermoso que es el Catecismo de la Iglesia Católica, pues nos explica los misterios de una manera muy sintética y muy apropiada. Vamos ahora a escuchar el siguiente cuentito. Está un poquito largo, por eso voy a ir un poquito rápido. Se llama El niño y el agua. Dice así: cerca del Jordán caminaba el pequeño Baruc con sus padres. El niño admiraba las aguas cristalinas del río y la vegetación exuberante que surgía a su alrededor. La madre observó su mirada y le dijo: el agua es una de las mejores bendiciones de Dios porque es fuente de vida. Hace que las palmeras produzcan frutos, da sombra a las aves y calma la sed de los viajeros. Por eso, donde no hay agua, todo es desierto. Baruc y sus padres se detuvieron un momento para descansar junto al río. Mientras calmaban su sed, el niño se quitó las sandalias y metió sus pies en el agua fresca, y lleno de alegría comentó: mira, papá, el agua también me refresca y me hace descansar. Los padres siguieron el ejemplo del pequeño y sintieron cómo el río brindaba alivio a sus pies cansados. Baruc dirigió su mirada a la otra orilla y vio que algunas mujeres hundían y sacaban sus mantos del agua. Entonces preguntó intrigado: ¿qué estarán haciendo esas señoras? Su madre le contestó tranquilamente: están lavando sus ropas. La gente acude al río para que sus prendas sucias se limpien por la gracia del agua. Como el agua también es limpieza, podrás ver más allá a algunas personas que se están bañando. Baruc volvió a preguntar: ¿y dónde se quedan las manchas de la ropa y la suciedad de las personas? Su papá le dijo: se quedan en el río las absorbe. Al escuchar la respuesta, el niño comentó: ¿entonces el río carga con las manchas y la suciedad de los seres humanos? Los padres de Baruc sonrieron ante el ingenuo comentario. Después continuaron su camino hacia Jerusalén y siguieron caminando por la orilla del río. Más adelante encontraron a un grupo de personas que escuchaban la predicación de un hombre llamado Juan. Él les decía: así como hay cosas que ensucian nuestros mantos y nuestros ropajes, también hay cosas que ensucian nuestro espíritu y nos dañan. Nosotros no somos capaces de verlas, pero el Todopoderoso las observa y se lamenta de que no hagamos nada por volver a estar limpios. Baruc se llenó de curiosidad y le preguntó a Juan: ¿y cuáles son las manchas que ensucian nuestro espíritu? Juan Bautista le contestó con voz firme: todo aquello que ofende a Dios y a nuestro prójimo ensucia nuestro espíritu. A eso le llamamos pecado. El niño Baruc se sorprendió por la respuesta y exclamó: ah, caray, pues entonces yo estoy manchado, porque a veces no obedezco a mis padres ni rezo los salmos. ¿Y cómo puedo lavar mis pecados? ¿Basta con que me arrepienta? Juan Bautista aprovechó las palabras de Baruc para dirigirse a los que lo rodeaban y les dijo: es importante estar arrepentido de los pecados cometidos, pero eso no es suficiente. Necesitamos que Dios nos perdone. Luego invitó a los que tenían el corazón arrepentido a que entraran al río Jordán para bañarse en señal de purificación. Cuando Baruc vio que Juan bautizaba en el río a los pecadores, comenzó a gritar: hagámosle caso a Juan, el agua es vida, el agua es descanso, el agua es limpieza. Él nos invita a arrepentirnos y a buscar la verdadera vida. Nos invita a dejar aquí nuestros pecados y encontrar descanso. Si nos arrepentimos, el río nos dará el perdón. Al escuchar al niño Baruc, Juan lo interrumpió y le dijo: querido pequeño,
El agua de un río puede limpiar nuestro cuerpo y nuestra ropa, pero no puede purificar nuestro espíritu. Lo que estamos haciendo es solo un signo. Con él le decimos a Dios que reconocemos nuestro pecado, que nos sentimos sucios, que deseamos ser purificados, que estamos dispuestos a cambiar y ser mejores. Pero solo Dios, con su gracia, podrá purificarnos y darnos la fuerza para ser mejores. Baruc comprendió que el río no podía perdonar los pecados y luego le preguntó a Juan, ¿y cómo perdonará Dios nuestros pecados? Juan le anunció, Dios enviará a su Hijo Jesucristo como Salvador. Él se hará hombre para solidarizarse con toda la humanidad y la purificará de su pecado. Baruc comprendió que el Hijo de Dios vendría al mundo, pero quiso saber cómo purificaría a la humanidad. Entonces Juan le explicó, así como el río toma toda mancha y la purifica, así el Salvador entrará a las aguas de este río para tomar sobre sí los pecados de todo el mundo y después los purificará con su muerte. Mientras Juan y Baruc conversaban, se acercó a ellos un hombre de mirada dulce y caminar decidido. Entonces el Espíritu Santo hizo que Juan señalara a Jesús y expresara en voz alta, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le pidió que lo introdujera en el río y él así lo hizo. En ese momento Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad. El Espíritu Santo descendió sobre él para darle el poder de la predicación y la realización de milagros, pero sobre todo para darle la fuerza para morir por la humanidad y así purificar con su sacrificio todos los pecados del mundo. Baruc y sus padres se quedaron admirados de aquel momento y luego continuaron su camino hacia Egipto, donde permanecieron 3 años. A su regreso a Jerusalén contemplaron una escena que los estremeció. El hombre que 3 años atrás había tomado sobre sí los pecados de la humanidad, seguía cargando con otros pecados, la traición y la negación de algunos de sus discípulos, la irresponsabilidad de la autoridad de Herodes y de Pilato, el abuso de poder de los soldados que lo azotaban con violencia y lo escupían con odio. Baruc vio incluso cómo el pecado del mundo coronaba a Cristo de espinas. El pequeño vio a Jesús cargando todo el peso de la maldad humana en una pesada cruz. La carga era tan pesada que hizo caer al sentenciado en 3 ocasiones, pero él, con su esfuerzo máximo, llegó hasta el lugar de su crucifixión. Los padres de Baruc prefirieron contemplar la escena desde lejos, pero el niño se acercó, llegó a los pies de la cruz y pudo escuchar las últimas palabras del crucificado. Todo está cumplido. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Baruc entendió perfectamente aquellas palabras. Jesús había cumplido con la misión de cargar y purificar los pecados de la humanidad. Solo él podía haberlo hecho. La familia del niño permaneció 53 días más en Jerusalén. Durante ese tiempo escucharon una admirable noticia. El crucificado había resucitado. Cuando Baruc y sus padres se alejaban de Jerusalén, vieron a los discípulos de Jesús predicando y bautizando. Decían que el bautismo de Juan solo había invitado al arrepentimiento, pero que el nuevo bautismo uniría a los fieles con Jesucristo el Salvador. Por ese bautismo, Cristo perdonaría sus pecados y los convertiría en hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Al escuchar aquello, el niño corrió hacia los apóstoles y les pidió que lo bautizaran. Pedro lo recibió en el río, y mientras derramaba agua sobre su cabeza, le dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mientras Baruc sentía correr el agua sobre su cuerpo, dijo, el agua es ahora vida, salud, limpieza, descanso, perdón de los pecados y anuncio de la vida eterna.
El pequeño Baruc comprendió que Cristo había tomado la actitud del río, llevar sobre sí las manchas para purificarlas. Aunque Baruc había nacido 8 años atrás, el día en que fue bautizado volvió a nacer, pero ahora para poder llegar a la vida eterna. Muy queridos hermanos y hermanas, es un relato muy hermoso y que nos hace revalorar nuevamente nuestro bautismo. El bautismo nuestro es un nuevo nacimiento, es un participar de la muerte y resurrección de Cristo, y es también ser hijos, hijas de Dios, y por lo mismo tenemos los cielos abiertos para que, motivados por el Espíritu y tratando de vivir con la gracia de Dios, pues podamos llegar a la presencia de Él. Que así sea.